tiempo dos objetivos. Gira en torno a la presentación del algoritmo tradicional para la resolución de cálculos multiplicativos. La otra finalidad que buscamos al compartir con ustedes estas experiencias es plantear una manera diferente de entender la didáctica de la matemática en cuanto a la enseñanza de las operaciones, presentando el enfoque didáctico que realmente consideramos más pertinente y que mejores resultados da. Vamos a ver entonces cómo comienza la clase de tercer grado. Vamos a hacer un problema en grupos. Les voy a entregar una hoja a cada grupo y voy a poner un afiche con un problema, porque este afiche después lo vamos a usar para poner todas las estrategias que usamos para resolverlo. No me digan que es fácil porque es fácil. Bueno, ¿leen el problema? ¿Lo leemos juntos o alguien quiere leerlo? Yo. Bueno, dale, a ver. En una bolsa hay 126 caramelos. ¿Cuántos caramelos habrá en 3 bolsas iguales? Cada grupo tratan de usar voz baja, discuten y resuelven el problema. No hace falta que lo copien. Algunos comentarios sobre lo que acabamos de ver. En primer lugar, es importante destacar cómo desde el momento mismo que la docente da la consigna, aclara que hay varias estrategias de resolución posibles. ¿Y esto por qué? Porque justamente el objetivo de la clase es presentar el algoritmo tradicional como una nueva manera o una manera más de resolver las multiplicaciones, además de las estrategias que los chicos ya conocen porque fueron elaborando a lo largo de todo un proceso de aprendizaje de la multiplicación. Por otro lado, es interesante destacar que lo que se va a producir es, en pequeños grupos, la resolución del problema. Y en este sentido, la maestra ya aclara que es un problema muy simple, porque el objetivo de la clase no es resolver problemas. Con lo cual, digamos, es importante tener en claro esto, ya que justamente si el objetivo fuese la resolución de problemas, el problema tendría que tener otras características. Por eso la docente les aclara desde este primer momento a los chicos que el problema es muy sencillo, muy fácil de resolver, porque justamente la atención va a estar centrada en la elaboración de distintas estrategias posibles de cálculo para poder justamente encontrar el resultado. Vamos a ver que se da algo también muy importante, porque los chicos van a ir trabajando en pequeños grupos para elaborar esas estrategias de resolución. Y en este momento de trabajo en pequeños grupos se dan dos cuestiones importantes para destacar. Por un lado, la validez y la riqueza que tiene el intercambio, porque uno va aprendiendo del otro y se va discutiendo y se van intercambiando ideas para encontrar una estrategia en común que va a ser la que todo el grupo va a presentar después al resto de los compañeros. Pero por otro lado, justamente en este intercambio, cada uno de los chicos se ve en la obligación de tener que explicitar aquello que está pensando, es decir, de tener que ponerle palabras a la manera en que está elaborando esta posible resolución para que sus compañeros la entiendan. Y esta reflexión es justamente clave para el aprendizaje, esta necesidad, digamos, como de metacognición, en la cual los chicos tienen que pensar en la propia manera en que están pensando para poder explicitársela a sus compañeros. Durante todo este momento, la docente va pasando por los grupos, va comentando, interviniendo, observando cuáles son las estrategias que cada uno de los grupos de alumnos va encontrando. Luego va a venir otro momento clave, que es la puesta en común. Vamos a ver entonces cómo se dio. Yo recorrí las mesas, sé que hay distintas estrategias con las cuales resolvieron este problema. Entonces voy a dividir la hoja de papel para anotar todas las estrategias que ustedes pensaron para resolver este problema. Dijeron que había 126, hicieron 126 más 126 más 126. ¿Hicieron la cuenta con cálculo o la pararon la cuenta? La paramos. Muy bien, entonces dijeron 126 más 126 más 126. ¿Sí? Y hicieron la cuenta de más. Hicieron 18, ya pusieron el 18 acá porque lo desarmaron el número como siempre. Y les dio 300
resultado que te dio? 376. 376. 8. Ay, 8. Bueno, 378. Muy bien. ¿De la misma forma? Pero llegaron al mismo resultado. Pero llegaron al mismo resultado. Son dos estrategias distintas que resuelven el mismo problema. Porque hay muchas estrategias, no solo una. 126. Los 100, los 10 y los 1 si los multiplicamos por 3. Quiere decir que hiciste 100, por lo que yo copio lo que ustedes me dicen, ¿eh? 6 por 6, 3 por 6. Y 6 por 3 Igual 18. igual 18. Después los unimos. Yo quisiera ver cómo está de ordenado, como lo hice yo, como lo ordenaron ustedes. Como se vio en las imágenes que acabamos de compartir, el eje de este momento de la clase fue insistir en la variedad de estrategias. Justamente cada grupo tuvo que plantear la estrategia que había encontrado y como vimos fueron diferentes. Uno de los grupos lo resolvió por suma, otro de los grupos lo hizo planteando el cálculo como multiplicativo y resolviendo la multiplicación por descomposición numérica, y el tercer grupo lo que planteaba era el cálculo como una multiplicación y lo resolvió a través de la suma. Las intervenciones de la docente en este sentido son muy válidas porque maneja al mismo tiempo dos cuestiones. Por un lado, la insistencia en la variedad de estrategias posibles, que justamente tiene que ver, como decíamos, con el objetivo de la clase, y por otro lado, en cómo va guiando a los chicos para que puedan explicitar esta manera, digamos, interna en cómo fueron pensando el proceso, que también, como decíamos hace un rato, es una herramienta sumamente válida para el aprendizaje, esto de tener que dar cuenta frente a los demás sobre cómo uno pensó una estrategia. Es a partir de acá que viene luego el último momento de la clase en el cual Laura les va a presentar a sus alumnos lo que vendría a ser, digamos, la concreción del objetivo de la clase de hoy, por decirlo de alguna manera, que es la presentación de los algoritmos. Vamos a ver entonces cómo lo hizo. 126 por 3. Nadie dice nada. Miren, analicen. Y después piensen y después contestan. ¿Qué habré hecho yo acá? No. Todos tenemos que tener el mismo tiempo para pensarlo. ¿Qué cálculo mental yo hice y no escribí acá? Yo lo hiciste después de desarmarlo. Claro, entonces, ¿qué pensé yo? A ver, ustedes siempre, yo pensé tal Porque cosa, ¿qué pensé lo desarmaste en la cabeza y pusiste ahí y después lo sumaste. Hice el resultado. Hiciste O sea, dije, a ver, dame un ejemplo, por ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo? Vos haces ¿Cómo llegué a 300 yo, por ejemplo? haciendo 100 por 3. Pero eso lo hice mentalmente, ¿eso es lo que me querés decir? Desarmándolo. Sí, que lo haces mentalmente desarmándolo, no dibujándolo. No escribiéndolo. O sea, todos esto lo entendieron segurísimo. O sea, que yo pensé, yo dije, 3 por 100 dije 300. 3 por 20 dije 60. Y 3 por 6, 18, porque yo ya sé la tabla del 6. Ya me la aprendí toda la tabla pitagórica del 6. Yo ya me aprendí toda la tabla pitagórica del 9. ¡Ay, qué bueno! Bueno, hay que seguir, ¿eh? Y yo toda la de 10. Porque así vamos a poder hacer esto. Toda la del 1. Y la de 5 y la del 1. Bueno, ¿vieron? ¿Se da cuenta? Bueno, ahora vamos a ver en el otro otra manera. Pero esta, como les digo siempre, es difícil. No debe ser tan difícil. No sé, mira, vamos a ver ahora. Sí, para vos re. Vos pensaste, hiciste casi lo mismo que en esa, lo único que no escribiste el 18 al costado y tampoco escribiste el 300, el 60 y el 18. Bueno, entonces, a ver. Entonces te hizo más corta. Se hizo más corta. ¿Podrás ponerte en mi cabeza y decir cómo yo fui haciendo lo que hice, Abril? A ver. Por ejemplo, ¿por dónde empecé yo, Abril? Por el 6 por... Multiplicaste 3 por 6. Estoy arriba y le subiste el 1.
Le subí el 1. ¿Que el 1 vale 1? No, vale 100. El 1 lo pusiste para recordar y el 8 ya lo bajaste y no lo pusiste. Por eso lo puse de otro color, porque es para recordar. Muy bien, Joaquín. Es simplemente para recordar, porque yo ahora, ¿qué tengo que seguir multiplicando ahora? El 20. El 20. Y el 30. El 30, porque el Y 10. después el 100. Ahora vamos al 20. Entonces, ¿qué hice acá? Sumaste el 10. Muy bien, entonces me quedó 70. bien. ¿Tengo algo para pasar los 100 ahora? No. ¿Pero podría haber tenido? Si hubiera sido un número más grande, tal vez sí. Bien. Analicemos un poco lo que pasó en esta parte. Hay varias cuestiones interesantes para puntualizar. Por un lado, la maestra presentó 2 algoritmos y este es un punto que luego retomará, al igual que el resto, en su explicación la especialista Claudia Broitman. Y esta presentación de los algoritmos los hizo teniendo en cuenta 2 ideas claves. Por un lado, les presenta como otras estrategias más, tan válidas como aquellas que los chicos construyeron. Es decir, no es la única manera de resolver la cuenta, son otras maneras de resolverlas tan válidas, tan interesantes como las propias estrategias que los alumnos descubrieron, lo cual es realmente un punto muy interesante porque no deja de lado estos saberes previos que los alumnos fueron construyendo. Pero a esto se le agrega que esta estrategia más, por algo, es la estrategia utilizada socialmente. Esto queda reflejado en la frase como lo hacen los grandes. ¿Y por qué tiene este valor social? Porque justamente si a la humanidad le llevó siglos construir este algoritmo es porque cierta ventaja tiene. Y esta ventaja es presentada en este primer momento. Es una ventaja que tiene que ver con abreviar el proceso. El otro punto muy interesante para destacar de este momento de la clase es cómo Laura les dice permanentemente a los chicos: traten de darse cuenta cómo lo pensé, pónganse en mi cabeza. ¿Y por qué dice esto? Porque justamente lo que trata de hacer es que los chicos vuelvan visible lo invisible. Es decir, el algoritmo, por ser justamente abreviado, invisibiliza una serie de pasos y lo que intenta reconstruir con ellos, invitándolos a tratar de reconstruir el pensamiento interno, ¿no?, que ella realizó para escribir lo que escribió allí en el afiche, es justamente cuáles son esos pasos que en el algoritmo no se ven y haciéndolos visibles comprender realmente el mecanismo. Y un tercer elemento muy importante es cómo en sus intervenciones permanentemente hace referencia al valor de la posicionalidad. ¿Y por qué esto es clave? Porque justamente lo que el algoritmo hace en gran parte invisible y es lo que dificulta y complejiza la comprensión por parte de los alumnos es que la posicionalidad no se ve tan clara. Y justamente entender cómo la posicionalidad funciona dentro del algoritmo tradicional de la multiplicación es lo que le va a permitir a los chicos realmente apropiarse con sentido de este mecanismo. Creo que hay, digamos, una serie de frases que nosotros podríamos recordar de cuando éramos chicos y aprendíamos a multiplicar con el algoritmo y que lamentablemente muchas veces nuestros alumnos siguen diciendo, frases del estilo de me llevo 1, no le está, le pido al compañero, que más allá de que pueden parecer graciosas, en realidad lo que están dando cuenta es de frases que carecen de sentido para los chicos, porque en realidad lo que, digamos, uno está haciendo cuando repite esas frases es, digamos, repetir un algoritmo o un mecanismo del algoritmo que justamente está memorizado, pero que muchas veces no es comprendido. ¿Y qué sucede cuando no es comprendido? Lo que sucede es que uno pierde el control sobre el resultado, porque lo aplica mecanicistamente y entonces no puede después reflexionar sobre la validez del resultado. Si en realidad dio un disparate y si uno aproximase por cálculo mental podría darse cuenta de que quizás eso es un disparate porque ahí lo que se produjo es un aferrarse a este mecanismo rígido sin entender lo que sucede. Justamente este tipo de propuesta didáctica lo que busca es superar este riesgo, generando en los alumnos una comprensión constructiva y una apropiación significativa de esta forma social que se ha encontrado para resolver las cuentas. Y que entender además y apropiarse de esta forma social no implica abandonar las otras estrategias, sino como, bueno, veremos más adelante que nos plantea Claudia Broitman, trabajarlas paralelamente y enriqueciéndose unas a otras. Vamos a repasar toda la secuencia didáctica de la experiencia de aula que vimos en el bloque anterior a través de las palabras de la docente acá. El objetivo de mi clase era plantar la cuenta de multiplicar, la multiplicación. Los chicos venían trabajando desde los primeros grados
con la multiplicación, específicamente en tercero, comenzamos trabajando con problemas que involucran multiplicaciones. Los chicos, si bien conocen ya el signo por, muchas veces lo resuelven por sumas o lo resuelven a través de la estimación. Cuando las cuentas ya se empiezan a complicar más, a ser más grandes los números, comienzan desarmando los números. Y lo van explicando y comparando y usando estas estrategias. Cuando llega el momento de plantar la cuenta, la propuesta es abierta, la resolución puede ser de cualquiera de las formas, incluida la calculadora. En este caso, no surgió ninguna otra propuesta nueva, con lo cual yo comencé sintetizando una de las estrategias y ellos analizaron esta síntesis y en grupos dieron una primera explicación. Luego escribí el cálculo del algoritmo de la multiplicación y ellos iban observando lo que yo iba haciendo. Al finalizar, luego de discutir en cada grupo, pudieron hacer el análisis y llegar a ver que era una manera, que los resultados eran los mismos y que era una manera más sintética de hacer el problema, o sea, la cuenta de multiplicar, por lo cual hacían más sintético la resolución del problema. Ellos habían logrado resolver este cálculo o esta cuenta por descomposición y estimación. Yo les propuse sintetizar esto retirando y haciendo el cálculo mental directamente y escribiendo el resultado. Luego escribo la cuenta y ellos van dándose cuenta que es una manera aún más sintética sin desplazar la descomposición y el cálculo mental. Me explican de dónde vino el 300 que yo escribí y los chicos iban haciendo la asociación de que el 300 venía del 100 por 3 que yo había calculado mentalmente, que en este caso no lo había escrito. Lo mismo pasaba con el 20 por 3 y lo mismo sucedía con el 3 por 6 que estaba escrito. En este caso sucedía exactamente lo mismo. Cuando ellos me dicen, el 3 por 6 es 18, pero como acá no lo pusiste como en la cuenta de más y de menos. Ellas hacen referencia, porque en la cuenta de más y menos lo ponemos al costado y lo desarmamos. Lo ponemos arriba del 20 porque este vale 10. Entonces lo dejamos esperando y continuamos multiplicando el 3 por 2. Cuando terminamos, resolvemos 60, le sumamos los 10 que teníamos esperando. No tenemos nada para pasar a la columna de los 100, dicen los chicos, entonces hacemos 3 por 1, 3, o sea, 3 por 100, que sería 300. ¿Cómo continúo con esto? Los chicos van a continuar resolviendo problemas de multiplicar, donde tendrán la posibilidad de hacerlo por cualquiera de estos procedimientos y va a haber ejercicios específicamente donde vamos a practicar el algoritmo de la multiplicación. Además, ellos siguen estimando y redondeando resultados para calcular y estimar, y tener bajo su control si una cuenta está bien o está mal, además de usar la calculadora para verificar resultados. Bueno, la tabla de multiplicar, ahora ellos ya la construyeron, fue un trabajo previo al trabajo del algoritmo, y ahora ya está toda analizada y está en vías o procesos de memorización. Ya hicieron todo el análisis de la construcción, de las propiedades, y ahora ellos están en la etapa, estamos probando por cuartos. Y ahora ya tienen esta primera parte, van a hacer la segunda semana de vacaciones, y supongo que traerán, para después de las vacaciones terminaremos la memorización.